Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Las crónicas de King. La pirámide roja. De Rick Riordan. Sadie. 19. Un picnic en el cielo. Vale, Carter. Pásame el micro. Yo ya había visitado el Louvre durante unas vacaciones, pero en aquella ocasión no me perseguía una horda furiosa de murciélagos de la fruta. Normalmente me habrían dado un miedo espantoso, pero en esos momentos tenía el cerebro demasiado ocupado en seguir cabreada con Carter. No podía creerme cómo se había portado durante mi problema ornitológico. En serio, pensaba que iba a quedarme con forma de Milano para siempre, que me iba a asfixiar en aquella prisión pequeña y con plumas. Y Carter aún tuvo la cara dura de hacer chistes. Juré venganza, pero de momento ya teníamos bastantes problemas para seguir con vida. Corrimos como locos bajo la lluvia fría. Todavía no entiendo cómo no resbalé ni una vez en aquella acera mojada. Miré un instante por encima del hombro y vi que nos perseguían dos hombres con las cabezas afeitadas, perillas y chubasqueros negros. Podrían haber pasado por mortales del montón, pero los dos llevaban báculos brillantes en las manos. Mal asunto. Los murciélagos nos pisaban literalmente los talones. Uno de ellos me mordió en la pierna. Otro me alborotó el pelo. Tuve que reunir toda mi fuerza de voluntad para seguir corriendo. Notaba el estómago revuelto por haberme comido un bicho de aquellos cuando era un milano, y no, desde luego que no había sido idea mía. Puro instinto defensivo. Sadie, me llamó Ast mientras corríamos. Solo tendrás unos pocos segundos para abrir el portal. ¿Dónde está? Grité. Cruzamos la rueda de Rivoli a toda velocidad y por fin llegamos a una plaza amplia, envuelta por las alas del edificio del Louvre. Bast fue directa hacia la pirámide de cristal que había a la entrada, resplandeciente en la penumbra. Será una broma, dije. Eso no es una pirámide de verdad. Pues claro que es de verdad, dijo Bast. Lo que da su poder a las pirámides es precisamente su forma. Son rampas que llevan a los cielos. Los murciélagos ya nos rodeaban, dándonos dentelladas en los brazos y revoloteando a nuestros pies. A medida que se nos acercaban, se hacía más difícil ver o moverse. Carter se llevó la mano a su espada, y supongo que entonces recordó que ya no la tenía. La había perdido en Luxor. Soltó una palabrota y empezó a hurgar en su bolsa de trabajo. No paréis. Nos previno Bast. Carter sacó su varita. Frustrado, la arrojó contra un murciélago. Yo pensé que era un gesto inútil hasta que la varita brilló al rojo vivo y dio un buen golpe en la cabeza al bicho, que cayó al suelo. La varita siguió en el aire, rebotando entre la bandada, atontando a 6, 7, 8 monstruitos antes de regresar a la mano de Carter. No está mal, le dije. ¿Sigue así? Llegamos a la base de la pirámide. Por fortuna, la plaza estaba desierta. Lo último que me apetecía era que mi vergonzosa muerte por murciélagos de la fruta terminase en YouTube. Un minuto hasta el ocaso, advirtió Bast. Nuestra última oportunidad de abrirlo es ya mismo. Desenvainó los cuchillos y empezó a cortar murciélagos en el aire, intentando evitar que se me acercasen. La varita de Carter volaba de lado a lado, derribando murciélagos de la fruta por todas partes. Me volví hacia la pirámide e intenté pensar en un portal, igual que había hecho en Luxor. Pero era casi imposible concentrarse. ¿A dónde deseas ir?, preguntó Isis en mi mente. Dios, me da igual. Estados Unidos. Me di cuenta de que tenía lágrimas en la cara. Odiaba llorar, pero la emoción y el miedo empezaban a abrumarme. ¿Cómo que a dónde deseaba ir? Pues a casa, desde luego.
A mi piso de Londres, a mi propia habitación, a mis abuelos, a mis compañeros del colegio y a mi antigua vida. Pero no podía ser. Tenía que pensar en mi padre y en la misión que teníamos por delante. Debíamos llegar hasta Set. Estados Unidos, pensé. Ya. Mi ataque emocional debió de tener algún efecto. La pirámide tembló. Sus lados de cristal titilaron y la cima de la estructura empezó a resplandecer. Apareció un vórtice de arena, sin problemas. Solo uno, el remolino estaba flotando en el aire, por encima de la punta de la pirámide. A trepar. Gritó Bast. Para ella era fácil, siendo una gata. La cara tiene demasiada pendiente. Protestó Carter. Había hecho un buen trabajo con los murciélagos. Vi montoncitos de animales aturdidos sobre las baldosas, pero aún quedaban más volando a nuestro alrededor, mordiendo cualquier trozo de piel desprotegida, y para colmo los magos se estaban acercando mucho. Yo te tiro, dijo Bast. Disculpa. Replicó Carter, pero ella lo agarró del cuello de la camisa y lo lanzó hacia arriba por la cara de la pirámide. Mi hermano llegó resbalando a la cima con muy poca dignidad, y entró directamente en el portal. Ahora tú, Sadie, me dijo Bast. Venga. Antes de poder moverme, una voz masculina gritó, deténgase. Cometí la estupidez de quedarme quieta. La voz era tan poderosa que costaba resistirse. Los dos magos ya llegaban. El más alto habló, en perfecto inglés, ríndase, señorita Kane, y devuelva lo que es propiedad de nuestro maestro. Sadie, no les escuches, me avisó Bast. Ven aquí. La diosa gato les está engañando, dijo el mago. Abandonó su puesto. Nos puso a todos en peligro. No hará más que llevarlos a su perdición. Se notaba que lo creía de verdad. Estaba absolutamente convencido de lo que decía. Me volví hacia Bast. Le había cambiado la expresión. Parecía herida, hasta atormentada. ¿A qué se refiere? Le pregunté. ¿Qué hiciste mal? Tenemos que irnos, dijo con tono de advertencia, o nos matarán. Miré el portal. Carter ya había pasado. Eso inclinó la balanza, no iba a dejar que me separasen de él. Por molesto que resultara, Carter era la única persona que me quedaba. Eso es una idea. Deprimente y lo demás son tonterías. Lánzame, dije. Bast me agarró. Nos vemos en América. Y, dicho esto, me arrojó ladera arriba. Por debajo, oí al mago gritar, ríndase. Una explosión sacudió el cristal que había junto a mi cabeza. Entonces caí por el cálido vórtice de arena. Desperté en una habitación pequeña con enmoquetado de fábrica, paredes grises y ventanas con marcos de metal. Parecía una cámara frigorífica de alta tecnología. Probé a incorporarme, mareada, y descubrí que estaba cubierta por todas partes de arena fría y húmeda. ¡Puah!, dije. ¿Dónde estamos? Carter y Bast estaban de pie junto a una ventana. Al parecer, ellos dos llevaban un rato conscientes, porque ambos se habían quitado la arena de encima. No puedes perderte la vista que tenemos desde aquí, dijo Carter. Me levanté torpemente y casi volví a caer cuando vi lo altos que estábamos. A nuestros pies se extendía una ciudad entera, y cuando digo, a nuestros pies, digo muy pero que muy por debajo de nuestros pies, bastante más de 100 metros. Casi podría pensarse que no habíamos salido de París, porque a nuestra izquierda se curvaba un río y todo el terreno era prácticamente llano. Había edificios blancos del gobierno amontonados en una red de parques y carreteras de circunvalación, todo extendido bajo un cielo invernal. Allí todavía era media tarde, por lo que debíamos de haber viajado hacia el oeste. Cuando mis ojos llegaron al final de un espacio verde rectangular y alargado, me sorprendió ver una mansión que me sonaba. Eso es, la Casa Blanca. Carter asintió. Nos has traído a América,
Ya lo creo que sí. Washington, D.C. Pero esto está altísimo. Bast rió entre dientes. No has especificado ninguna ciudad estadounidense en particular, ¿verdad que? No. Esto, no. Por lo tanto, has acabado en el portal por omisión de Estados Unidos, la mayor fuente de poder egipcio en toda Norteamérica. Me quedé mirándola, sin comprender. El obelisco más grande jamás construido, siguió diciendo. El monumento a Washington. Tuve otro acceso de vértigo y me aparté de la ventana. Carter me agarró por el hombro y me ayudó a sentarme. Tienes que descansar, dijo. Has estado inconsciente, ¿cuánto tiempo, Bast? 2 horas, 32 minutos, contestó la diosa. Lo siento, Sadie. Ya sé que abrir más de un portal en un solo día te puede dejar destrozada, hasta con la ayuda de Isis. Carter frunció el ceño. Pero necesitamos que vuelva a hacerlo, ¿no? Aquí aún no ha anochecido. Todavía podemos utilizar los portales. Abramos uno que nos lleve a Arizona, que es donde está Seth. Bass torció el gesto. Sadie no puede convocar otro portal. Rebasaría el límite de sus poderes. Yo no tengo el talento. Y tú, Carter, bueno, tus capacidades son otras. Sin ofender. No, tranquila, refunfuñó mi hermano. Seguro que recurrirás a mí cuando haya que liarse a humeranazos con murciélagos de la fruta. Por otra parte, dijo Bast, cuando se utiliza un portal hay que darle tiempo para que se enfríe. El monumento a Washington estará inservible durante otras 12 horas, terminó la frase Carter con tono amargo. Se me había olvidado. Basta sintió. Y, para entonces, ya habrán empezado los días demoníacos. Entonces tenemos que encontrar otra manera de llegar a Arizona, dijo Carter. Me imagino que no lo diría porque quisiera causarme remordimientos, pero me los causó. Yo no había usado la cabeza y ahora estábamos en Washington, lejos de nuestro destino. Mirabas de reojo. Quería preguntarle a qué se referían los hombres del Louvre con aquello de que nos llevaría a la perdición, pero me daba miedo. Quería creer que Bast estaba de nuestra parte. Tal vez, si le daba la oportunidad, nos lo acabaría explicando. Al menos esos magos no pueden seguirnos, dejé caer. Bast titubeó. No, por el portal no. Pero en Estados Unidos hay otros magos. Y, lo que es peor, también están los esbirros de Seth. Se me hizo un nudo en la garganta. Por si la casa de la vida no fuera ya bastante aterradora, pensar en Seth me hizo recordar cómo habían dejado sus siervos la casa de Amos. ¿Qué ha pasado con el grimorio de Tot? Pregunté. Por lo menos hemos encontrado la manera de combatir a Seth. Carter señaló a un rincón. Sobre el chubasquero de Bast reposaban la caja de herramientas mágica de papá y el libro azul que habíamos robado a Desjardins. A lo mejor tú entiendes algo de lo que pone, dijo Carter. Ni Bast ni yo hemos podido leerlo. Plastilino tampoco, y eso que no escojo. Bueno, ya me entiendes. Levanté el libro, que en realidad era un papiro doblado varias veces sobre sí mismo. El material era tan quebradizo que me daba miedo tocarlo. La página estaba llena de jeroglíficos e ilustraciones, pero no comprendí ninguna. Mi capacidad de lectura en aquel idioma parecía estar desactivada. Isis, pedí. ¿Me echas una manita? No hubo respuesta. A lo mejor la había agotado. O quizás se había mosqueado conmigo por no dejarle controlar mi cuerpo, como Horus le había pedido a Carter. De lo más egoísta por mi parte, ya lo sé. Cerré el libro, desalentada. Tanto trabajo para nada. Venga, venga, dijo Bast. Tampoco hay que ponerse así. Ya, claro, contesté. Estamos tirados en medio de Washington, se nos quedan 2 días. Para llegar a Arizona y detener a un dios al que no sabemos cómo detener. ¿Y si no lo conseguimos?
Nunca volveremos a ver a nuestro padre ni a Amos. Y el mundo podría acabarse. Me gusta esa actitud, dijo Basta alegremente. Y ahora, hagamos un picnic. Chasqueó los dedos. El aire rieló y en la moqueta aparecieron un montón de latas de Friskies y 2 jarras de leche. Esto, dijo Carter. ¿No puedes conjurar comida de personas? Bast parpadeó. En fin, sobre gustos no hay nada escrito. El aire titiló de nuevo. Apareció una bandeja llena de sándwiches de queso a la plancha y bolsas de patatas fritas, junto a 6 latas de Coca-Cola. Ñam. Dije. Carter murmuró algo entre dientes. Supongo que los sándwiches de queso a la plancha no eran sus favoritos, pero cogió uno de todas formas. Tenemos que irnos enseguida, dijo, entre mordisco y mordisco. O sea, los turistas, y todo eso. Bast negó con la cabeza. El monumento a Washington cierra a las 6 de la tarde. No quedan turistas dentro. Ya que estamos, pasemos aquí la noche. Si tenemos que viajar durante los días demoníacos, es mejor que sea bajo el sol. Debíamos de estar todos destrozados, porque nadie dijo nada más hasta que nos acabamos la comida. Yo me zampé 3 sándwiches y me bebí 2 Coca-Colas. Bast hizo que todo el lugar oliese a frisques de pescado, y luego empezó a lamerse la mano como si fuera el principio de un baño gatuno. ¿Te importaría dejar de hacer eso? Le pedí. Me pone nerviosa. Ah, sonrió, lo siento. Cerré los ojos y apoyé la espalda contra la pared. Me sentó bien reposar, pero me di cuenta de que la sala no estaba silenciosa del todo. El edificio entero parecía emitir un levísimo zumbido, que me hacía temblar el cráneo y castañar los dientes. Abrí los ojos y me incorporé. Seguía notándolo. ¿Qué es eso? Pregunté. ¿El viento? Energía mágica, dijo Bast. Ya os lo he dicho, este monumento es poderoso. Pero es un edificio moderno, como la pirámide del Louvre. ¿Por qué es mágico? Los antiguos egipcios eran unos arquitectos de primera, Seidi. Siempre escogían las proporciones que estaban imbuidas de magia simbólica, obeliscos y pirámides. Un obelisco representa un rayo de sol congelado en la piedra, la energía vivificadora del rey de los dioses original, Ra. El momento en que se construya la estructura no tiene la menor importancia, sigue siendo egipcia. Por eso puede usarse cualquier obelisco para abrir portales hacia la Duat, o para liberar a seres de gran poder. O para atraparlos, la interrumpí, como te atraparon a ti en la aguja de Cleopatra. Se le nubló la expresión. En realidad, no estaba atrapada dentro del obelisco en sí. Mi prisión era un abismo creado mágicamente en las profundidades de la Duat, y el obelisco fue la puerta que emplearon tus padres para liberarme. Pero sí, tienes razón. Todos los símbolos de Egipto son nodos de poder mágico concentrado. Por tanto, sin duda, los obeliscos pueden usarse para recluir dioses. Había una idea rondándome la cabeza, pero no conseguía atraparla. Era algo acerca de mi madre, de la aguja de Cleopatra y de la última promesa que nos había hecho mi padre en el Museo Británico: voy a arreglarlo todo. Volví a pensar en el Louvre, en aquel comentario que había hecho el mago. Basta había parecido tan molesta al oírlo que casi me asustó hacer más preguntas, pero no había otra forma de conseguir alguna respuesta. El mago ha dicho que abandonaste tu puesto. ¿A qué se refería? Carter arrugó la frente. ¿Eso cuándo ha sido? Le conté lo que había pasado después de que Bast lo tirase por el portal. Basta amontonó sus latas vacías de friskies. No parecía muy ansiosa por responder. El día en que me encerraron, empezó por fin. No fue a mí sola. Me aprisionaron junto a una criatura del caos. ¿Eso es malo? Pregunté. A juzgar por el semblante de Bast, la respuesta era sí.
Los magos suelen hacerlo de esa manera, encierran a un dios en el mismo lugar que a un monstruo, de modo que no tengamos tiempo para intentar huir. Cuando tus padres me liberaron, ¿el monstruo salió? Baz se quedó callada un momento que fue demasiado largo para mi gusto. No, mi enemigo no pudo haber escapado. Respiró profundamente. El último acto mágico de vuestra madre selló aquel portal. ¿El enemigo seguía en el interior? Pero de eso precisamente estaba hablando el mago. Por lo que a él respecta, mi puesto era combatir a ese monstruo por toda la eternidad. Sonaba a respuesta sincera, daba la sensación de que Bast estaba mostrándonos un recuerdo. Doloroso, pero sus palabras seguían sin explicar la otra cosa que había dicho el mago, nos puso a todos en peligro. Estaba armándome de valor para preguntarle qué tipo de monstruo había sido cuando Bast se levantó. Debería salir a explorar, dijo bruscamente. Volveré. Oímos el eco de sus pasos por la escalera. Está ocultando algo, dijo Carter. ¿Eso se te ha ocurrido a ti solito? Repliqué. Apartó la mirada, y al instante me sentí fatal. Perdóname, le dije. Es que, ¿qué vamos a hacer ahora? Rescatar a papá. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Recogió su varita y se puso a darle vueltas entre los dedos. ¿De verdad crees que él pretendía, ya sabes, devolvernos a mamá? Quise decir que sí. Quise creer que era posible, lo deseé más que nada en el universo. Pero me vi a mí misma meneando la cabeza. Había algo que no encajaba. Iskandar me contó una cosa de mamá, dije. Era adivinadora. Podía ver el futuro. Iskandar me dijo que ella le hizo replantearse algunas ideas antiguas. Era la primera oportunidad que tenía para hablar con Carter de mi conversación con el viejo mago, así que le expliqué todos los detalles. Carter puso cara pensativa. ¿Crees que está relacionado con la muerte de mamá? ¿Puede ser que viera algo en el futuro? No lo sé. Intenté recordar cosas de cuando tenía 6 años, pero me frustró lo borrosa que era mi memoria de entonces. Cuando nos llevaron a Inglaterra la última vez, ¿no te pareció que papá y mamá iban siempre con prisas? Como si estuviesen haciendo algo importante de verdad. Ya lo creo que sí. Tú dirías que liberar a Bast era importante de verdad. O sea, la quiero, desde luego, pero... ¿importante como para morir en el intento? Carter vaciló. Probablemente, ¿no? Pues ahí lo tienes. Yo creo que papá y mamá estaban intentando algo más grande, algo que no completaron. Posiblemente eso mismo pretendía hacer papá en el Museo Británico, terminar el trabajo, fuese el que fuese. Arreglarlo todo. Y otra cosa. Todo ese asunto de que nuestra familia tiene 1.000 millones de años y desciende de unos faraones que se dedicaban a acoger a dioses, ¿por qué no nos lo dijo nunca nadie? ¿Por qué no nos lo contó papá? Carter esperó un buen rato antes de responder. A lo mejor nos estaba protegiendo, dijo. La Casa de la Vida no confía en nuestra familia, y... menos después de lo que hicieron papá y mamá. Amos dijo que nos criaron separados por una razón, que no disparáramos la magia del otro. Vaya excusa más asquerosa para separarnos, dije en voz baja. Carter me miró raro, y comprendí que esa frase podía interpretarse como una muestra de cariño. Me refiero a que tendrían que haber sido sinceros, me apresuré a añadir, no a que quisiera pasar más tiempo con mi molesto hermano, por supuesto. Él asintió con seriedad. Por supuesto. Nos quedamos sentados, escuchando el zumbido mágico del obelisco. Ya casi no recordaba la última vez que Carter y yo habíamos pasado el rato juntos, hablando sin más. Oye, él. Me toqué una sien. El amiguito que llevas dentro colabora mucho. No demasiado, admitió. ¿Y la tuya? Meneé la cabeza. Carter, ¿estás asustado? Un poco. Pinchó la moqueta con su varita. Bueno, la verdad es que mucho. Miré el libro azul que habíamos robado, sus páginas llenas de secretos maravillosos que yo no sabía leer. ¿Y si no lo conseguimos?
No sé, dijo. A lo mejor nos habría venido mejor tener ese otro libro que explicaba cómo dominar el elemento del queso. O el de invocar murciélagos de la fruta. Por favor, más murciélagos de la fruta no. Cruzamos unas sonrisas cansadas, que me sentaron bastante bien. Pero en el fondo no cambiaban nada. Seguíamos metidos en problemas gordísimos, y sin ningún plan de acción. ¿Por qué no duermes un rato?, sugirió. Hoy has gastado un montón de energía. Yo me quedaré de guardia hasta que vuelva Bast. Parecía preocupado por mí de verdad. Qué mono. No quería dormir. No quería perderme nada. Pero constaté que los párpados me pesaban horrores. Vale, de acuerdo, dije. Que sueñes con los angelitos. Me tumbé con la intención de dormir, pero mi alma, mi Bea, tenía otros planes.